Histórica. Partamos por el contexto, si les parece. Esta bomba se lanza en agosto del 45 y la explicación que justifica el lanzamiento de la bomba, Cristóbal, era provocar la rendición finalmente de Japón, que era el único país del eje que se mantenía todavía en actividad, resistiéndonos, ¿verdad?, el embate básicamente de Estados Unidos. Ya Alemania había capitulado, se había suicidado Hitler a fines de abril, ¿no es cierto? Con Italia había pasado lo mismo. ¿Vale esa justificación? ¿Cómo lo ves tú? A ver, bueno, no soy estratega, digámoslo, pero a ver, los norteamericanos junto con el comando conjunto de los británicos y australianos habían diseñado una operación que se llamaba Downfall, que era la última gran operación contra el Japón. Así es. Estamos hablando de que si hubiera llegado a concretarse la operación habría sido quizá la operación anfibia más grande de la historia de la humanidad. Estamos hablando de 6,5 millones de efectivos por el lado de los aliados y otros 4,5 millones por el lado de los japoneses, más otros 30 y tantos millones de conscriptos, posibles conscriptos japoneses. Pero el grueso del ejército japonés era 4,300,000 hombres. Los norteamericanos habían seguido ¿cómo se llama? Un plan que era el llamado salto de isla en isla, en las batallas del Pacífico, pero eventualmente ya habiendo arrinconado a Japón en el sur y en el occidente, perdón, en el oriente, y habiendo ya perdido la mayor parte del territorio que dominaba en China. Hiroshima, Okinawa habían sido muy sangrienta para todos lados. Exactamente. No, y además también los japoneses habían perdido gran parte del territorio que dominaban en China a manos de los ejércitos soviéticos. Correcto. Japón, perdona Cristóbal, o Igor, tú también. Yo decía esta justificación de rendir a Japón y lo planteaba como algo que yo tengo la impresión que es más bien discutible desde el punto de vista que Japón en la práctica había perdido la guerra, estaba más que claro que estaba de rodillas, digamos. De hecho, se especuló mucho con que desde junio, julio, cuando se hace Potsdam, ya estaban iniciando los japoneses un proceso de conversaciones de cara a poder rendirse. Sin embargo, el ultimátum que le dan el 28 de julio, Japón dice que no se rinde, y de ahí se toma esta decisión de forzarlos. Pero Japón estaba destruido, sus ciudades estaban bombardeadas durante largas jornadas, la población muy diezmada, en fin. ¿Tiene justificación a tu juicio haber lanzado la bomba atómica en esas circunstancias? Es difícil dar una apreciación extemporánea, digamos, ética o moral. Evidentemente cualquier guerra y en este caso en particular esta acción específica uno podría considerarla deplorable, digamos. Pero si bien es cierto, Japón es una potencia que desde el punto de vista logístico tiene una muy escasa capacidad de resistencia, en sentido estricto. Sus reservas de combustible, por ejemplo, estaban prácticamente agotadas. Tenía bloqueo marítimo y bombardeos permanentes. Pero su capacidad de resistencia moral estaba bastante incólume todavía hacia julio de 1945. Por lo tanto, es posible que esos antecedentes, por una parte, unidos a las experiencias de Iwo Jima y Okinawa, hayan sido los factores claves a la hora de tomar la decisión. Esa experiencia que tú dices me parece súper interesante. Hay películas al respecto, sobre todo Iwo Jima, qué sé yo, que fueron particularmente encarnizadas para todos los sectores, con mucha baja japonesa, pero también con mucha baja aliada. Y probablemente esa cantidad de vidas es la que se intentó evitar seguir perdiendo en razón de una invasión ya al continente, entre comillas, porque es una isla Japón, pero están islas laterales todavía, ¿no? Pero eso además está fuertemente intervenido, y te lo comentaba en un programa anterior, por la visión que tiene Estados Unidos sobre Japón. En el sentido de que se les consideró siempre como un adversario de segunda categoría, no en lo militar, sino que desde el punto de vista civilizatorio, desde el punto de vista racial. La bomba pudo haber sido utilizada, por ejemplo, en abril de 1945 en Alemania, y no se utilizó, digamos, de manera tal que efectivamente en este caso en particular se pretende salvar vidas norteamericanas, pero a un precio altísimo por las vidas japonesas, las cuales se consideran despreciables.